Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Luis Mendoza. Gracias por acompañarnos a este seminario web sobre las novedades de SolidWorks 2020. Como es de su conocimiento de algunos de nuestros oyentes, ya hemos realizado esta presentación de las novedades tanto en Lima y en Trujillo, siendo este el primer seminario virtual sobre las novedades de SolidWorks 2020 acerca de diseño. Nosotros somos Katso, Tecnología Precisa, distribuidor oficial de SolidWorks en Perú, y contamos con más de 11 años brindando soluciones de software, hardware y asistencia técnica a más de 250 empresas. Para contarles un poco acerca de mí, soy ingeniero mecánico de fluidos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con formación en simulación fluidodinámica y estructural. Cuento con experiencia en los sectores de energías renovables, turbomaquinaria, sectores industriales y numéricos. En Katso llevo ya aproximadamente 1 año y medio como ingeniero de aplicaciones, siendo especialista a nivel profesional en diseño y simulación certificado por SolidWorks. Como es de su conocimiento, año tras año SolidWorks utiliza un modelo, el cual con él brinda las novedades de la versión, y lo que hemos realizado este año ha sido regionalizar el modelo con la empresa peruana Tumi Race Boring, el cual nos ha proporcionado esta máquina perforadora, la SBM 700 SR. Ahora, para comentarles muy brevemente sobre este equipo, la máquina perforadora está diseñada para mejorar la productividad, ¿sí? Y cuenta con sistemas de llaves hidráulicas, brazos posicionadores, un sistema de anclaje hidráulico y sistemas autopropulsados para su fácil desplazamiento. Comentarles que entre sus características, que este modelo fue diseñado con SolidWorks y cuenta con aproximadamente 7.000 componentes. ¿Correcto? Entonces, esto lo posiciona en una categoría de grandes diseños. Ahora, para saber en qué están interesados, ¿sí? ¿Qué es lo que esperan ver en la presentación del día de hoy? Si quisiera hacer una encuesta en la cual me puedan brindar sus comentarios acerca de qué es lo que más les interesa en el diseño con SolidWorks. Así que iniciamos unos segundos, por favor, si pueden comentar qué es lo que más les interesa en el diseño con SolidWorks, la parte de planos, la parte de piezas, ¿sí? O revisión de los ensamblajes, ¿sí? Para saber más o menos cómo es lo que ustedes esperan o trabajan en el día a día y darle un interés en la presentación del día de hoy. Entonces, está respondiendo. Vamos a dar unos segundos más, que algunos aún se están incorporando y están dando su selección, están enviando su respuesta con respecto a qué es lo que les interesa más, ¿sí? Entre planos, ensamblajes o superficies y piezas, ¿sí? Para comentarles acerca de las novedades que vamos a ver. Aún siguen votando, veo que están al todavía 60%. Vamos a dar unos 15 segundos más, ¿sí? Veo que aún siguen votando. Listo, vamos a ya dar por cerrado esta encuesta y vamos a mostrar los resultados. Vemos que voy a mostrarlos para que ustedes también puedan visualizar, sí, los resultados, y vemos que lo que muestra más interés por parte de todos nuestros oyentes es que están más interesados en la revisión de grandes ensamblajes, ¿no? Probablemente esto se deba a que tienen componentes como el que se está mostrando aquí, con una gran magnitud, ¿sí?, de piezas, las cuales vamos a ver los temas de rendimiento, ¿no?, que muestra SolidWorks. Luego a la par está en la parte de apertura y edición de planos, ¿sí?, y la parte de superficies y piezas. Entonces, vamos a ocultar este sondeo. Y ahora lo que vamos a hablar el día de hoy justamente es el tema principal. Vamos a comenzar con la parte de interfaz del usuario y opciones del sistema,
Esto es para darle un muy rápido introducción de qué es lo que ha cambiado en SolidWorks, ¿sí? Pero luego ya vamos a ir a la parte de piezas y superficies para los que están trabajando con estas herramientas, a ver qué hemos encontrado de nuevo. Y en la parte de rendimiento vamos a ver tanto en ensamblajes y dibujos que hay opciones justamente para la apertura de los mismos. Entonces, por favor, si alguien tiene algún inconveniente o me indica que tiene problemas en el audio, por favor me lo hace saber a través del chat o la zona de preguntas. Sí, al final igual vamos a tener un momento para, de toda la presentación, absolver consultas que se generen. Entonces, sin más preámbulo, comenzamos con las novedades y vamos a la primera parte va a ser interfaz y opciones del sistema. ¿Qué es lo que tenemos como primera novedad en SolidWorks 2020? Es que ha cambiado ligeramente la parte de la descripción de comandos. Si uno es un usuario que todavía no ha interactuado con la herramienta, o probablemente ya haya manejado otra herramienta 3D y sabe cómo utilizar o hacer el uso de los comandos, ahora en la versión 2020, al posar el cursor del mouse encima del comando, va a aparecer una breve descripción, tanto gráfica como escrita, sobre el uso correcto del comando. Entonces, esto da una noción adicional para el usuario, como les comento nuevamente, el que está interactuando por primera vez con SolidWorks, de cómo debe ejecutar el comando. Adicional a ello, recuerden que para activar, ya el que ha activado o desactivado los comandos de chapa metálica, estructura, ahora se encuentran agrupados dentro de la carpeta pestañas. Entonces, para que no se sorprendan en dónde están o en dónde activo o desactivo estos complementos, recuerden que ahora va a estar agrupado dentro de la sección de pestañas. Pasamos a la segunda novedad y es en la ventana de apertura. Ya esto es una novedad para el usuario que ya ha trabajado abriendo justamente ensamblajes y se ha topado con que para el momento de abrir un ensamblaje nosotros queremos seleccionar y para ello tenemos que dar clic en esta sección de aquí y va a aparecer una lista desplegable, el cual nos va a dar la intención, nos va a mostrar cuál de los modos de apertura deseamos elegir para abrir nuestro ensamblaje. Sin embargo, hasta no darle clic no sabríamos cuáles son los modos de apertura. Lo que tenemos ahora en SolidWorks 2020 es que se ha mejorado de una forma más amigable al usuario y ya se muestran los modos de apertura en el cual te brinda SolidWorks, más el icono o la forma gráfica para poder vincularlo rápidamente. Entonces tenemos los modos de solucionado, aligerado y diseños grandes. Adicional a ello, en la parte izquierda cuenta con una barra seleccionadora del modo de apertura y también nos da la noción del tiempo que toma al aperturar el ensamblaje con uno de estos modos, siendo el mayor tiempo el solucionado y siendo el modo más rápido el de grandes diseños. Entonces, esta novedad es para la interfaz ser más amigable con el usuario. En la siguiente novedad que tenemos es con respecto a la búsqueda de material. Nosotros ya sabemos cómo agregarle o definirle el material a nuestro componente. Esto va a seguir siendo de forma convencional, pero imaginemos que hemos creado aproximadamente una semana o hace ya más de un mes, hemos creado un material no personalizado y bueno, no lo encontramos. Ahora lo que tenemos es un filtro dentro de la parte superior, es una barra de búsqueda, en el cual nosotros ya al digitar va a hacer la búsqueda del material que nosotros probablemente ya habíamos creado antes. Entonces, esto al final va a repercutir en disminuir los tiempos en que buscamos un material, ¿sí? Y aumentar la efectividad entre lo que estamos manejando a nivel de materiales. ¿Correcto? Entonces, esto es la búsqueda de material en el SolidWorks 2020. Llegamos a las marcas. Recordemos que las marcas ya eran una novedad de la versión 2019, está habilitado para el entorno 3D. Lo que tenemos ahora es que se ha agregado en el administrador de comandos una sección justamente para las marcas donde ya puedes comenzar a seleccionar o cambiar la tonalidad de estas mismas. Adicional a ello, en la parte de gráficos temporales ya tenemos una opción de habilitar o deshabilitar gráficamente estas marcas. Las marcas están habilitadas para 3D.
Lo que tenemos como novedad este año, en el 2020, es que está habilitado para el entorno 2D. Entonces, con esto ya hacemos una mejora entre el entorno 3D, pero también habilitamos ahora el entorno 2D. Adicional a ello, estaba habilitado solamente para dispositivos táctiles, pantallas o equipos con esta característica. Ahora en la versión 2020 está habilitado también para hacerlo con el uso del mouse. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos en esta sección de planos, poder ir a la parte superior en el administrador de comandos y poder elegir, en este caso, entre el color o variar la instancia del grosor de la marca. Y ahora ya no solo con la parte táctil, sino con el mouse, ¿sí? Está habilitado y soportado por el mouse, poder hacer este tipo de detalles, ¿sí? Y dar la información que por lo general a nivel de planos lo que hacíamos era imprimir el plano, mandarlo a la instancia correspondiente para una revisión y después de ello regresaba con las observaciones para levantarlo. Entonces ya con las marcas a nivel de 2D y soportado con el mouse podemos disminuir este proceso y hacerlo todo ya de forma digital. Llegamos a la parte de forzar documentos referenciados. ¿Qué quiere decir la parte de documentos referenciados? Vamos a ver un caso, ¿sí? Vamos a ponernos en situación. Tenemos un ensamblaje principal y piezas o subensamblajes, los cuales pueden estar en la versión 2019 o previas. Vamos a realizar una modificación en el ensamblaje principal, ¿sí? Solo en el principal, y vamos a guardarlo, ¿correcto? Entonces, ¿qué sucede si esta opción del sistema dentro de SolidWorks está deshabilitada, ¿sí? Está deshabilitada con la casilla en blanco? Cuando nosotros guardemos el ensamblaje principal, solo se va a actualizar este mismo. ¿Sí? Los componentes hijos, las piezas o los ensamblajes no se van a traer, no se van a actualizar al 2020. Sin embargo, cuando lo tengamos activado, por defecto va a actualizar, va a traer a la versión 2020 todos los componentes, tanto el principal como los hijos, piezas y subensamblajes. Entonces, esta novedad, que es una opción del sistema, ya es para que el usuario pueda decidir si desea traer solo el ensamblaje principal o desea traer todos los componentes a la versión 2020. Cabe mencionar que por defecto, cuando esté instalado esta versión del 2020, va a estar activado el forzar documentos referenciados de forma automática. Si se desea tenerlo deshabilitado, hay que entrar a las opciones del sistema y deshabilitarlo. ¿Correcto? Entonces, esto con lo que respecta al forzado de documentos referenciados. Llegamos a la parte de croquis, piezas y superficies. Lo que tenemos en la parte del croquis, vamos a comenzar con la parte del croquis, es respecto a la curvatura G3 o la continuidad de torsión. ¿Qué es lo que teníamos ya dentro de las versiones previas de SolidWorks? ¿Sí? Imaginemos que tenemos esta superficie, vamos a activar las franjas de cebra, y lo que queremos hacer es ver que entre estas dos superficies en realidad no hay una continuidad o no está suavizado en su totalidad, y esto es debido a que el origen, en este caso dentro del croquis, está conformado por arcos y un spline, no mantienen esta continuidad. Lo que hacíamos era agregar la tangencia, ¿ok? Era un primer paso, y luego también se habilitó darle igual nivel de curvatura, ¿sí? Entonces con esto ya mejorábamos también este aspecto. Lo que se tiene ahora en el 2020 es poder habilitar la continuidad de la torsión, ¿sí? Y con esto vamos a mejorar drásticamente la presentación final a nivel de la curvatura, en este caso también en las caras extruidas, ¿no? Entonces, como podemos ver, ya se genera una mayor continuidad o está suavizado entre el entorno de las caras adyacentes, ¿sí? Entonces, esto con lo que respecta a croquis en la curvatura G3. Ahora, vamos igual dentro del croquis al comando de silueta, ¿sí? Ahora, a partir de acá, vamos a hacer un pequeño review. Imaginemos que tenemos este componente de aquí y queremos extraer cierta información, ciertos contornos o perfiles, y de forma convencional nosotros ya trabajábamos con el comando de convertir entidades, que lo que hacía era proyectar la cara seleccionada,
¿sí?, a nuestro croquis, o bueno, el croquis que se encuentra dentro del plano de interés, ¿sí? Ahora, adicional a ello, ¿qué es lo que teníamos? Por ejemplo, algunos durante la asistencia acá en CAPSO me han consultado, ¿no? Me han dicho, Luis, deseo obtener los perfiles que se generan al intersectar el cuerpo con un plano de interés, ¿no? Y bueno, en realidad N planos de interés desean obtener ese perfil. Entonces, bien, lo que se tiene es justamente este comando que es curvas de intersección, que ya estaba en SolidWorks, ¿sí?, desde la versión 2019, donde te permite seleccionar tú las caras de interés y en el plano del croquis donde estás trabajando, ¿sí?, va a vincular y te va a generar ya cuál es la silueta o la curva de intersección que se genera al darle la selección, ¿sí? Entonces, con este comando de aquí ya obtenemos ese resultado de obtener el perfil en una determinada sección, en un determinado plano de interés, ¿no? Entonces, esto es una capacidad más que teníamos dentro de lo que era análoga al de convertir entidades. Pero ¿qué sucedería si ahora queremos obtener todo el contorno de la pieza, ¿no? Lo que haríamos sería convertir entidades y, como estamos mostrando, sería seleccionar elemento por elemento y después darle en convertir. Ahora lo que tenemos en SolidWorks 2020, la novedad es poder utilizar el comando de entidades de silueta. Lo que basta hacer es seleccionar el componente y él te va a extraer, ya va a reconocer todo el contorno externo de tu pieza y la va a traer, bueno, a tu plano de interés, ¿no? Entonces, esto es justamente evitar la forma manual, tal vez, de convertir las entidades una por una. Y ahora con un único comando podemos obtener toda la silueta externa. ¿Sí? Entonces, esta es la novedad con lo que respecta a croquis de silueta. Y adicional a ello, esto se puede realizar en croquis 2D y 3D. Y adicional a ello, también se puede extraer esta silueta en una vista de sección. Así que para ambos escenarios te permite obtener el contorno externo. Continuamos. Vamos a llegar a la profundidad del agujero. Y ahora, lo que tenemos aquí en esta novedad con respecto a agujeros es, de igual manera, darle la opción al usuario de elegir qué tipo de acabado final le desea dar al agujero, ¿no? ¿Qué es lo que teníamos ya en SolidWorks versiones anteriores, en la versión previa 2019? Era indicarle una única longitud del agujero, que iba a ser hasta el hombro del agujero, ¿sí? No le indicábamos hasta donde acabaría la punta del taladro. Lo que tenemos ahora en la versión 2020 es que ya podemos elegir indicarle que sea la longitud final, la profundidad, sea hasta la punta del taladro, ¿no? Entonces, ya está habilitado para el usuario, para el criterio del usuario, ¿sí? ¿Qué es lo que desea poner? Si desea definir la longitud de hasta el hombro del agujero, del taladro, o indicarle hasta la punta del taladro, ¿no? Entonces, esto ya queda igual a elección de ustedes. Llegamos a referencias perdidas, ¿sí? Comentarles que en referencias perdidas, esta novedad se centra más en lo que sería la intención del diseño. Imaginemos que tenemos esta pieza y vamos a retrocederla en su estado, ¿sí?, en el árbol de operaciones, para volver a obtenerla, pero debido a que probablemente te hayan dicho tienes que hacer un cambio en el diseño, ¿sí?, vamos a tener que cambiar esta lógica de cómo creamos esta pieza. Entonces, la volvemos a su estado en una sola instrucción. Y ahora, a partir de acá, para obtener el mismo sólido, vamos a tener que agregar probablemente estos cortes de extrusión. Vamos a seleccionar las caras internas y con esto vamos a obtener otra vez el sólido original. Sin embargo, hay que percatarse que se ha cambiado la instrucción del diseño y por lo tanto han cambiado la geometría del mismo. Cuando actualicemos, el que no reconoce, el que no reconstruye es justamente las aristas. Pero ahora en el 2020, con darle un clic derecho y reparar todas las referencias perdidas, ya puede tener esta lógica de ubicar rápidamente cuáles son los redondeos que se habían perdido, ¿sí? Recuerden que esta novedad de referencias perdidas lo que hace es ubicar espacialmente la geometría que estaba en algún momento, en algún periodo anterior, en otra intención del diseño, ¿sí? Entonces lo ubica espacialmente y lo identifica y lo reconstruye. ¿Qué obtenemos con esta novedad? Que en realidad vamos a acelerar el proceso cuando respecte con cambios en el diseño.
¿sí? Que por lo general se da y uno tiene que repararlo manualmente. Ahora con esto podemos hacerlo de forma automática y más rápida. Llegamos a la parte de superficies. Para los que trabajan con superficies tenemos dos novedades. ¿Qué era lo que sucedía en versiones anteriores a SolidWorks? Nosotros queríamos, por ejemplo, dar una equidistancia de un conjunto de superficies y si por condiciones geométricas no podíamos, porque no estaba permitido debido a alguna intolerancia, ¿sí? El comando simplemente te decía que no podía ejecutarse. Ahora lo que tenemos es que vamos a seleccionar las superficies, vamos a decirle que sea un espesor de aproximadamente 10 milímetros. Igual tenemos que tener alguna idea de que por condiciones geométricas probablemente no pueda darle equidistancia, ¿sí? De todas las superficies seleccionadas. Sin embargo, lo que tenemos ahora en el SolidWorks 2020 es que va a hacer un algoritmo de lectura y ahora nos va a indicar cuáles son las caras que no ha podido hacerle equidistancia, ¿sí? Recuerden que antes el comando simplemente indicaba que no se podía, ahora ya nos indica cuáles son las que no se puede y adicional a ello nos va a permitir eliminarlas todas las caras que tienen algún daño o que no permiten, ¿no?, realizar este comando, esta equidistancia. Aceptamos y a partir de acá ya genera la equidistancia convencional. Cabe mencionar que sí, esta es una mejora con respecto a la parte de superficies en dar equidistancia. Sin embargo, igual siempre hay que darle un tratamiento final a las entidades que no se pudieron equidistanciar, ¿no? Que ya sería realizarlo con los comandos habituales de superficie. Llegamos a la parte de dar espesor, ¿sí? Dar espesor también a una superficie. ¿Qué es lo que nosotros ya teníamos? Imaginemos que esta superficie vamos a darle un espesor, ¿sí? Y lo que ya teníamos en versiones anteriores era que la dirección de destrucción o del espesor que le indicábamos a esta superficie iba a ser normal a la superficie, tanto a la superficie horizontal como a la superficie vertical. Entonces vamos a poner en una vista derecha y vamos a ver que justamente el espesor se está extruyendo en una forma normal. Lo que tenemos ahora en la versión de SolidWorks 2020 es que adicional a ello nosotros podemos ahora darle la dirección de hacia dónde debe generar el material, ¿sí? Hacia dónde debe extruir. Sería como darle el vector normal. En este caso podemos coger esta línea de aquí y ahora la instrucción va a seguir la dirección que hemos seleccionado, ¿sí? Muy aparte de ello, aparte de aristas o entidades como líneas, como la que hemos seleccionado, podemos también seleccionar lo que serían planos, como el plano inferior, y él va a reconocer cuál es su dirección normal y también va a generar la instrucción, ¿sí? Entonces, por tanto, ya le da una flexibilidad dentro del comando para los que utilicen justamente comandos de superficie o tengan que dar espesores, ¿correcto? Entonces, ahora llegamos a la parte de ensamblajes. Dentro de ensamblajes, lo que tenemos como primera novedad es la parte de vista explosionada. En este caso estamos mostrando este modelo, este diseño, es un soporte motor bomba, ¿sí? Y percatarse que este modelo en realidad es una pieza multicuerpo, ¿sí? Que tiene aproximadamente 32 sólidos, ¿sí?, dentro de él, y dentro de entre sus configuraciones se le ha hecho una vista explosionada, ¿sí? Entonces tenemos esta vista explosionada que probablemente sea para generar su información técnica o un estado, dar una presentación. Y lo queremos utilizar, esta vista explosionada, también queremos utilizarlo cuando la llevemos probablemente a un entorno de ensamblaje, ¿no? Entonces vamos a llevarlo, ahora vamos a insertar esta parte, este sólido multicuerpo en un ensamblaje. Y lo que tenemos como novedad en este año es que en versiones previas solo podíamos importar vistas explosionadas de otros subensamblajes. De piezas no era posible importar estas vistas explosionadas. Entonces, cuando ya tenemos ahora en este año habilitado justamente la importación desde piezas, ¿no? Entonces, de igual manera, simplemente tenemos que seleccionar el componente y ahora vamos a darle en la parte inferior desde pieza. Al hacer esto, vamos a traer la vista explosionada que se encontraba ya elaborada, ¿no? Porque ya esto fue
se procesó dentro del entorno multicuerpo de la pieza, ¿sí? Pero ahora podemos importarlo también a nuestro ensamblaje. Entonces, con esto justamente ya nos ahorramos el paso de probablemente hacer nuevamente esta vista explosionada dentro del módulo de ensamblaje. Llegamos a componentes flexibles, y en componentes flexibles, recordar igual que en la versión 2019 o previas, ya estaba habilitado el componente flexible, pero igual para subensamblajes. Lo que tenemos este año es que se ha habilitado los componentes flexibles para nivel de partes, para nivel de piezas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? De igual manera vamos a activar lo que serían unos componentes, que en este caso son estos capuchones de aquí. Sí, son piezas, recuerden. Y ahora vamos a darle que sea hacer piezas flexibles. Entonces, en este proceso te va a preguntar si con quién tiene que estar referenciado para que siga, para que tenga la inteligencia. ¿Sí? Y ahora a partir de acá ya podemos mover el componente y él va a reconstruir justamente a la geometría indicada, ¿no? Entonces, este proceso le da justamente esta flexibilidad, ya no solo a nivel de subensamblajes, que era lo que ya teníamos previamente, sino que ahora le da esta flexibilidad a nivel de piezas. Entonces, esto podemos aplicarlos en diferentes escenarios, como estos capuchones de aquí, o en general en sistemas de bisagras o en resortes, ¿no? Entonces, podemos aplicar esta lógica del componente flexible para tener presentaciones de este tipo, que se reconstruyan al finalizar el movimiento, ¿sí? Dentro del ensamblaje. Como el video que tenemos aquí también, que justamente el componente está orientado y los resortes se actualizan justamente cuando actualizamos el componente. Llegamos a matriz lineal y ahora dentro de esta matriz, recuerden que estamos hablando dentro del entorno de ensamblajes. Entonces, aquí tenemos una matriz, ¿sí? De 6 instancias, ¿sí? Y lo que tenemos es que hay una interferencia entre la cuarta instancia y la tubería de color azul. Por lo tanto, esa instancia que se ha generado desde la matriz, ¿sí? En realidad hay que cambiarla a su posición. Entonces, lo que tenemos ahora en SolidWorks 2020 es que podemos entrar al comando, ¿sí? Y ahora en la parte inferior vamos a poder encontrar en dónde modificar estas instancias. No vamos a modificar la longitud, la distancia original, sino vamos a ir a la zona de distancias modificadas y ahora a partir de acá tenemos la opción de seleccionar qué instancia es la que queremos variar. Le seleccionamos y elegimos la opción de modificar instancia. Ahora, aquí nos muestra la información de esta cuarta instancia, ¿sí? También nos muestra la información de cuánto es su longitud a repetir, pero lo que nosotros vamos a variar es en la equidistancia de esta última instancia. Le damos en menos 60, en este caso, va a aparecer cuál hemos modificado y aceptamos. Entonces lo que estamos haciendo es como un offset, ¿sí? Estamos moviendo la distancia de solo esta cuarta repetición, ¿no? Y con esto evitamos la interferencia que se estaba dando en conjunto con la tubería, ¿sí? Entonces, esta modificación está habilitada en el SolidWorks 2020 dentro de matriz lineal en el entorno de ensamblajes. Sí, a partir de aquí llegamos al modo de revisión de grandes diseños y me gustaría hacer nuevamente, ¿sí?, una encuesta. Vamos a ver cuál es el modo que utilizan más al momento de ustedes aperturar ensamblajes, ¿sí? ¿Cuál es el modo que utilizas al abrir ensamblajes de manera rápida? ¿Sí? Entonces me gustaría saber qué es el modo que ustedes utilizan. Sí, vamos a darles unos segundos más. Están completando la información. Nuevamente les hago la consulta, ¿no? ¿Cuál es el modo que utilizas al abrir ensamblajes de manera rápida, ¿no? Entonces, veo algunos resultados muy interesantes, ¿sí? Porque recuerden que estamos hablando que la intención es abrirlo de una manera rápida, probablemente porque tengamos diferentes requerimientos, tengamos que enseñarlo a un jefe inmediato, queremos hacer una presentación del mismo, ¿sí? Y queremos en realidad hacer uso, disminuir el tiempo de apertura, ¿no? Hacerlo lo más rápido posible. Entonces,
Veo que aún siguen votando. Vamos a dar unos segundos más para ver los resultados. Sí, y ahora también puede ser por desconocimiento. Vamos a comentar un poco de estos modos, pero recordemos que hay cada uno de estos modos tiene su respectiva bondad, ¿sí? Entonces vamos a cerrar la encuesta. Sí, vamos a cerrar la encuesta ahora sí. Y vamos a mostrar los resultados que tenemos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que la mayoría usa el modo aligerado, que justamente su nombre lo indica, ¿no? Va a ser un modo de apertura bastante rápido, ¿no? Aligerado, tal cual. Y vemos que un 35% utiliza el modo solucionado. Ahora, tratando de recapitular, que intentamos abrir el ensamblaje de manera rápida, ¿sí? El modo solucionado, comentarles que reconstruye todas las operaciones que también se encuentran dentro de las piezas o los ensamblajes. Por lo tanto, recuerden que al reconstruir o cargar esta información de las operaciones, ¿sí? Le va a tomar un tiempo adicional, ¿correcto? Por lo tanto, si se desea abrir de manera rápida, la mejor opción sería aligerado. Ahora, el menor porcentaje ha sido en revisión de diseños grandes. Y ahora, ahí es donde quiero llegar. Porque si en realidad nuestra intención es abrirlo de manera rápida, hay que diferenciar, ¿sí? Si queremos abrirlo de manera rápida, pero queremos hacer edición, el modo aligerado es el correcto, que el 60% lo ha elegido, ¿no? Pero si queremos justamente hacer una revisión puntual de nuestro ensamblaje, el de revisión de diseños grandes sería el más adecuado, ya que carga la información solo de manera gráfica. Entonces, lo que tenemos ahora, este año, es justamente con el tercer modo de apertura, que es revisión de diseños grandes. Pero adicional a ello, lo que tenemos ahora es el modo de edición, ¿sí? Dentro del modo de edición, lo que vamos a tener va a ser que en la versión 2019 nosotros ya podíamos, en realidad, dentro de este modo de diseños grandes, hacer ciertas ediciones, ¿sí? Es correcto, podemos agregar componentes y podíamos sacar algunas medidas, ¿no? O sacar vistas de sección, que justamente esto era este modo para poder tener información rápida. Lo que tenemos este año al activar el modo de edición es que adicional a ello se ha agregado la parte de generar matrices lineales y matrices circulares. Adicional a ello podemos también borrar si ya existían otros tipos de matrices, ¿sí? O podemos hacer ciertas modificaciones. Entonces, este modo de revisión, vamos a ver justamente cómo es que lo seleccionamos, ¿sí? Vamos a aperturar un modelo, el cual vamos a tener que seleccionar desde el inicio cuál es el modo de apertura, ¿sí? Recuerden que esto era parte de la primera novedad, que era la interfaz. Elegimos y activamos la opción de editar ensamblaje. Recuerden, si quieren usar matrices, es activando este modo. Y una vez que ya estemos en el entorno de ensamblaje, vamos a ver que en la barra, en el administrador de comandos, mejor dicho, ya se encuentra habilitada la opción de matriz de componente lineal. O también la de matriz circular. A partir de acá, ya es la forma convencional de hacer el uso de matrices, ¿no? Recuerden que en este modo es el modo de apertura más rápido, pero con esta adición podemos justamente variar o hacer presentaciones. En este caso, imaginemos que nos dicen de nuestro ensamblaje principal, se quiere ver una presentación de cómo quedarían dos arreglos del mismo y tenemos que hacerlo de forma rápida, ¿no? Es un requerimiento, probablemente tengamos toda el área viendo la presentación, ¿sí? O el jefe inmediato viene y dice quiero ver cómo quedaría. Este modo sería el adecuado. Una vez que lo hemos definido, a partir de ahí, igual podemos variarlo, no hay problema. Entonces recuerden que este sería la bondad si tienen un escenario que comentamos de una presentación rápida, ¿no? O hacer un arreglo rápido, ¿sí? A ver, por ahí me indican alguien, si tienen una consulta, por favor, me la hacen saber. Entonces, a modo de resumen, lo que vamos a ver en diseños grandes, activando el modo de edición, es que tenemos que elegirlo, que es la parte superior, donde justamente les comenté al inicio, que esta barra daba la intención del tiempo de apertura, es el menor tiempo de apertura porque lo hace más rápido, y si queremos hacer presentaciones matriciales, sí, arreglos,
tenemos que activar el modo de editar ensamblaje. A partir de aquí ya lo aperturamos, vamos a tener justamente habilitadas las matrices y podemos obtener un resultado, un arreglo rápido en este modo de diseños grandes. Entonces, esto mejora en el rendimiento a nivel de ensamblaje, ¿sí? En el SolidWorks 2020. Seguimos ahora a la parte de dibujos. ¿Sí? En la parte de dibujos, lo que vamos a tener como primera novedad va a ser las anotaciones de agujeros en vista de sección. ¿Qué es lo que ya teníamos en la versión 2020? Si nosotros teníamos, en este caso, este componente, y ya teníamos una vista del agujero desde una vista superior, nosotros ya podíamos agregar la anotación de este agujero. Lo que vamos a hacer ahora es sacarle una vista de sección, y ahora en el SolidWorks 2020 ya está habilitado poder utilizar ciertos elementos de esta vista de sección. Esto era lo que teníamos en versiones previas, agregar la información del agujero. En el SolidWorks 2020 ya podemos utilizar de la vista de sección las entidades que correspondan a ese agujero, ¿sí? Esto es lo que está habilitado en la versión del 2020. Adicional a ello, no solo en vistas de sección podemos agregar estas anotaciones, sino también, por ejemplo, en una vista de detalle. Entonces, en la arista que pertenece al agujero, también podemos seleccionarla y ahora agregar esta información, ¿no? Que tal vez antes, si se deseaba agregar, tal vez era una nota manual, pero ahora ya lo reconoce SolidWorks como una entidad para agregar la información correspondiente al agujero. Podemos hacer esto en vista de sección, en vista de detalle y también en vista recortada. Ahora, no solo para asistentes para taladro, que serían los agujeros como tal, sino también podemos utilizar lo que sería cortes de extrusión o cortes de revolución, que podrían ser análogos a la parte del agujero, ¿sí? Entonces, tenemos esta capacidad en el SolidWorks 2020 con respecto a agujeros. Ahora, adicionalmente a ello, algunos me comentaban, me preguntaban, yo a veces agrego mi información de las anotaciones o cotas y bueno, manualmente lo tengo que volver a mayúsculas, ¿sí? Ahora ya tenemos como opción del sistema poder ingresar a las propiedades del documento, ¿sí? Y seleccionar la casilla para que todas las cotas y anotaciones por defecto estén en mayúscula. Entonces, para los que me solicitaban esa novedad, ya se implementó, ¿sí? Lo pueden activar dentro de las propiedades del documento en la sección de documento exactamente, ¿sí? Llegamos a la vista de posición alternativa y ahora aquí en la vista de posición alternativa lo que tenemos, recuerden, ya estaba habilitado la posición alternativa para lo que era ensamblajes. Lo que tenemos este año es que está habilitado para nivel de partes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Esto, vista alternativa, nos puede servir para mostrar diferentes estados o diferentes configuraciones, ¿sí? De una pieza. En este caso, imaginemos que sea el estado 1, el estado 2, o por ejemplo, el estado de material bruto y después ya el mecanizado, ¿sí? Vamos a darle un clic derecho sobre la pieza y elegimos su segunda o tercera configuración, diferentes estados, y lo que va a hacer, al igual que en el caso de ensamblajes, superpone ambos modelos y nos permite sacar información con respecto de ambos, que en este caso sería para diferenciar, por ejemplo, material que se va a retirar o una longitud diferente, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos con respecto a posición alternativa para piezas. Llegamos a la novedad de escala de dibujo y cota de cadena. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Nosotros ya teníamos para editar lo que era una escala de hoja, irnos en la parte inferior derecha, ¿sí? Y teníamos por defecto predeterminado, ¿no?, estas escalas. Lo que tenemos ahora en el SolidWorks 2020 es que a través de una hoja de texto, ¿sí?, podemos personalizar ya estas escalas, definirlas, ¿no? Recuerden, sería editarlo, ¿sí? Y adicional a ello, nosotros, ¿qué hacíamos también si queríamos cambiar de forma manual? Por ejemplo, teníamos que entrar aquí y hacer la edición de la escala que queríamos. Lo que tenemos ahora en el SolidWorks 2020 es que podemos elegirlo de forma personalizada y digitar, inclusive como una fracción, cuál es la escala que deseamos ingresar a nuestra vista, ¿sí? Entonces, adicional a ello,
De esta vista principal podemos sacar una vista de detalle, que sería una vista hija, y de igual manera digitarlo de forma de fracción más rápido inclusive, ¿no? La escala que queremos. Entonces, esta es la novedad que se tiene en SolidWorks 2020 con respecto a escalas. Y ahora tenemos la cota de cadena. Es intuitiva porque simplemente la elegimos y luego vamos dando clics en donde queremos que se representen las cotas. La ventaja de la cota de cadena es que va a mantener la inteligencia. Podemos agregar una cota total y cuando borremos una de las cotas anteriores, se va a actualizar la cota total e inclusive si borramos cotas internas, se va a actualizar también las cotas internas. Podemos llevarlo a una línea base, cota de línea base, ¿sí? Mantiene la lógica. Y también de acá podemos regresarlo a la cota de cadena, ¿sí? Entonces podemos alternar entre las presentaciones. Esto es lo que tenemos con respecto a escalas de las hojas, ¿sí? Y en este caso a cota de cadena. Ahora, igual me gustaría preguntarles, así como hicimos en la parte de ensamblajes, ¿sí? ¿Cuál sería el modo que utilizan al abrir planos con mayor frecuencia? Entonces, por favor, hacemos igual el sondeo, ¿sí? De cuál es el modo que se utiliza al abrir planos con mayor frecuencia. ¿Qué es lo que suelen utilizar cuando abren planos, ¿sí? Y ahora, acá también, de forma análoga a lo que era el ensamblaje, va a depender qué es lo que deseas realizar, ¿sí? Si deseas hacer una edición total del plano, o simplemente vas haciendo modificaciones no tan relevantes, ¿no? O simplemente quieres hacer una modificación puntual, o simplemente ver el plano, ver la información, tal cual, ¿sí? Entonces vemos que están votando ya, si están eligiendo. Está bastante cercano entre algunas de las soluciones. Sí, vamos a dar por terminado el sondeo. A ver, unos segundos más. Que eligen cuál es el modo que utilizas al abrir planos con mayor frecuencia, ¿no? Entonces, recordemos igual que el modo solucionado lo que hace es cargar toda la información y vincula, ¿sí?, la información de la pieza o el ensamblaje con el plano, ¿sí? Carga la información del documento. En el modo aligerado genera también esta importación, este cargado de la información, ¿sí? Pero nos permite hacerlo de una forma más rápida, ¿sí?, para justamente sacar esta ventaja de la apertura. Ahora vamos a ver los resultados. Sí, tenemos que utilizan el solucionado en un 28% y en forma aligerada un 32%. El mayor porcentaje utiliza la vista rápida y sí, en conjunto justamente sería, si queremos dar una visualización del plano, porque ya está en su estado final, ¿sí?, y queremos aperturar el plano de forma óptima y rápida, sería justamente el modo de vista rápida, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tenemos en SolidWorks 2020? Lo que tenemos este año es que se ha agregado un cuarto modo de apertura de planos, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Teníamos ya la vista rápida, la ligerada y solucionada. Este año, SolidWorks 2020 nos ofrece el modo de documentación. ¿Qué es lo que hace este modo? Este modo te va a permitir abrir el plano de una forma rápida, ¿sí?, análoga a este modo de aquí, al de vista rápida, pero adicional a ello nos va a dar la flexibilidad de poder agregar o editar justamente algunas anotaciones o símbolos o cotas que se encuentren ya dentro de nuestro plano. También podemos editarlas o crearlas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el modo de documentación? Vamos a igual elegir y aperturar. Y recuerden que elegimos el modo en inglés sería Detailing Mode, ¿sí? Y lo vamos a aperturar. Entonces, de igual manera, ¿no? Hay que rescatar que en este modo no carga la información de la pieza en sí. Te carga la información de la vista, la cual estaba predefinida en el plano, pero no te la vincula, no te la carga con el modelo como tal, ¿sí? Entonces, justamente debido a ello es la apertura rápida. Ahora, lo que podemos hacer una vez dentro de este modo es hacer las ediciones puntuales que puedan llegar por requerimientos, que tengan que decir, agrega unas notas, da mayor información, ¿sí? Podemos jugar justamente con esta opción, o podemos también variar, modificar las opciones de las vistas, ¿sí?
podemos mover la vista que ya existía, ¿sí? O también podemos cortarla, ¿sí? Podemos cortarla y utilizarla para probablemente agregar una hoja más, ¿sí? Y pegar esta vista que hemos cortado. Recuerden, no podemos cambiar la vista existente porque no está vinculado a la pieza, ¿sí? Esto es justamente la bondad que tiene en este modo de documentación. Si quisiéramos alternar la presentación de la vista, habría que abrirlo como aligerado. Pero si queremos hacer ediciones rápidas, donde tengamos que mover la vista, agregar una cota, agregar algún símbolo o algún texto, este es el modo correcto de apertura en el cual nos va a permitir justamente lograr esto, ¿no? Entonces, ¿qué logramos? Abrir rápidamente los dibujos masivos y hacer ediciones más rápidas. Entonces, esto con lo que respecta a la novedad de SolidWorks 2020 para en caso de rendimiento a nivel de planos. Entonces, con esto le estoy alcanzando la última novedad que teníamos para el día de hoy, ¿sí? De igual manera, comentarles que nosotros somos Katso, ¿sí? Somos el distribuidor oficial aquí en Perú. Brindamos la asistencia técnica y damos una respuesta en menos de 24 horas, que de igual manera estamos avalados y tenemos el soporte también del corporativo que nos brinda una respuesta en menos de 72 horas. Adicional a ello, brindamos capacitaciones, brindamos cursos de diseño y simulación y también damos asistencia, capacitación en lo que sería para que puedan certificarse internacionalmente con SolidWorks, ¿no? Los exámenes que podemos ayudarlos son el nivel del examen asociado y también el examen a nivel profesional. Tenemos más de 11 años en el mercado y tenemos más de 250 clientes, donde pueden seguirnos, sí, pueden seguirnos en nuestras redes sociales y también tenemos nuestro canal de YouTube. Adicional a ello, recordar que pueden ingresar a la página de MySolidWorks y a partir de ahí pueden ver información como foros, modelos ya cargados, e inclusive tutoriales o cursos e-learning donde ustedes pueden seguir a su propio ritmo. Tenemos acá mi información, ¿sí? Pueden ubicarme o contactarme a mi correo corporativo o al personal, y también si tienen alguna duda o asistencia pueden escribir directamente a ventas@catsolutions.pe. Entonces, cualquier duda que tengan o asistencia, quedamos atentos todo el equipo. Los invitamos de igual manera a participar en los siguientes eventos, a los siguientes seminarios virtuales que tengamos. Esto ya será el próximo año, pero síganos en todas las redes sociales para que no se pierdan ninguno de estos eventos. Muy agradecido por su asistencia y los esperamos en otra oportunidad. Muy buenas noches con todos.